muy buenas tardes a todos, todas y todes que nos están siguiendo por las redes sociales. En estos momentos estamos transmitiendo desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. De tal manera que estamos viendo ya en el monitoreo de redes que tenemos compañeros, compañeras conectadas de todo el país, así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas. De igual manera tenemos compañeros y compañeras conectados de todo el sector, del ISSSTE, IMSS Bienestar, IMSS, Secretarías de Salud Estatal, instancias también de orden federal, IMSS ordinario y todos y todas los compañeros del sector, así que sean todos y todas bienvenidos. Y bueno, pues a nombre del subsecretario de Bienestar Poblacional y Políticas Públicas, doctor Ramiro López Elizalde, y de nuestro comisionado, el maestro Francisco José Rodríguez Gutiérrez, reciban un cálido saludo y la más cordial bienvenida a nuestro segundo panel académico con un tema muy interesante que nos atañe a todos y todas y que tiene que ver con el abordaje o los abordajes integrales para la salud mental infantil. Así es que, pues miren, tenemos el privilegio y el honor de contar con distinguidos y distinguidas panelistas el día de hoy. De tal manera que me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular de cada uno de ellos en estos momentos. Nos acompañan la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal, académica del posgrado de alta especialidad en psiquiatría de la UNAM. Ella nos hablará sobre el trastorno de conducta en infantes, una condición que muchas veces es malinterpretada o inclusive ignorada o con algunos elementos que nos llevan a no detectar oportunamente este tipo de padecimientos o alteraciones y que requiere una atención oportuna, basada en el contexto familiar, en el contexto escolar, social y cultural de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. También comentarles que la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal es jefa del Servicio de Salud Mental del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenida, doctora Ochoa. Muchas gracias. De igual manera, me permito presentar a la maestra Montserrat Flores García. Bienvenida, maestra Monse. Muchas gracias. Ella es analista en coordinación de programas preventivos de los servicios de salud en la División de Salud Mental y Adicciones por parte de nuestros queridos compañeros de IMSS Bienestar. Compartirá el tema de la educación, fíjense, con algo muy importante, con base en el respeto. Con base en el respeto, que aplica, por cierto, para todas las edades, pero la gran importancia de este proceso educativo y formativo en nuestros niños y niñas y adolescentes. La maestra Monse reflexionará sobre la crianza desde una mirada afectiva basada en la comunicación, los límites sanos y la validación emocional. Gracias, maestra Monse, por acompañarnos. De igual manera, nos permitimos presentar al doctor Daniel Alejandro Díaz Domínguez. El doctor Daniel es de casa de la CONASAMA y él es director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Además, un distinguido psiquiatra y paidopsiquiatra en el ámbito clínico y quien nos estará hablando sobre el análisis del espectro autista en niños, niñas y adolescentes, un tema, desde luego, que aún enfrenta importantes retos, desafíos y términos en relación a la posibilidad de un preciso diagnóstico, de una detección oportuna y la posibilidad de establecer líneas de acción para la adecuada inclusión y apoyo adecuados, que eso es algo muy importante para cada persona. Doctor Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De igual manera nos acompaña también desde casa, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el doctor Gerardo Peña Ordieres. El doctor Gerardo Peña Ordieres explicará
el impacto de los videojuegos en la salud mental durante la infancia. Un tema actual, además muchas veces un tema de controversia que genera interés, pero a la vez preocupación y a la vez nos plantea los desafíos de las nuevas generaciones en la era digital. Y se analizarán a través de su disertación no solamente los riesgos, como el aislamiento a lo mejor, o la dependencia digital en algunos casos o en algunos niños, niñas y adolescentes, sino también los posibles beneficios inclusive de un uso responsable, guiado y equilibrado de estas tecnologías. Bienvenido, doctor Gerardo Peña. Gracias. De tal manera que estaremos dando inicio en estos momentos a este panel académico, en donde la dinámica, para quienes ya estuvieron presentes en la primera edición de este panel académico, estarán nuestros expertos disertando sobre los ejes temáticos planteados y a su vez estaremos virtiendo algunos comentarios entre cada exposición. Le cedemos en este momento el uso de la palabra a la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal, quien nuevamente recordamos estará abordando este importante tema en el eje temático planteado durante su presentación. Adelante, doctora Ochoa, la escuchamos. Pues muchas gracias, Lucy, por la presentación. La verdad es que me siento muy halagada por estar aquí y contribuyendo pues con lo que nosotros sabemos hacer al día en lo que es la psiquiatría infantil. Hoy nos toca un tema un poco duro, trastornos de conducta en la infancia, es hablar de temas duros y ahorita lo vamos a ver porque la verdad es que parece que no, puede ser cualquier trastorno de conducta, pero no es así. Hay criterios para decir, este niño tiene un problema de conducta. Entonces empecemos por favor con la primera, si me quiere pasar la primera diapositiva. Dices que estos trastornos no reciben el reconocimiento ni el tratamiento que requieren, o sea, pasan desapercibidos muchas de las veces y pueden sufrir lo que tantas veces hablamos de estos problemas de la infancia, desde autismo, TDA, de estigmas. También los trastornos de conducta son niños que sufren de una exclusión social, de discriminación, de dificultades educativas, de mala salud física y de violaciones de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de un problema muy complejo que casi no se percibe, casi no se estudia y que de alguna manera tenemos que prestar mucha atención. Y por eso me enfoqué un poquito en decir o en hacer qué criterios necesitamos para decir este niño tiene un problema de conducta, ¿no? Si me pasa la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que en psiquiatría y en lo que manejamos los expertos en salud mental para definir qué es un trastorno en sí? No un rasgo, un trastorno en sí es que sea un patrón repetitivo, que sea persistente en su comportamiento, no de que un día se porta mal y al día siguiente ya no. Eso no es un trastorno de conducta. Tiene que ser persistente, repetitivo, donde no se respetan los derechos básicos de los otros. Son niños que tienen muchos problemas para tener empatía con los demás niños y con los adultos inclusive. Su problema consiste en que no respetan las reglas y las normas sociales y que a su edad ya las conocen. Porque nos los empiezan a enseñar desde la escuela, o sea, tienes que esperar tu fila, tienes que respetar a tu compañero, no puedes golpear, no puedes hablar en clases. Entonces, todas estas reglas las saben ya desde la infancia, pero estas reglas no las respetan o les cuesta muchísimo trabajo. Dirán, ¿cómo es que se da? Porque lo que conocemos en las películas es que empiezan a matar animalitos y a hacer cosas raras. La verdad es que sí, pero son los menos. Lo que pasa con estos niños de trastorno de conducta es que empiezan con problemas leves y muchas veces van en ascenso y van subiendo de nivel, sobre todo si no hay un límite, si no los paran a tiempo y si por supuesto
pues no tenemos una buena red y un apoyo social, escolar y familiar. La que sigue, por favor. Tenemos esto que es como parte de esta distinción de lo que sí es y no es un problema de conducta. Y por eso pongo esta imagen donde sabemos que los adolescentes van a ser rebeldes, tienen que ser rebeldes, cursan con una etapa de rebeldía, hacen cosas de adolescentes propios de su edad, pero no tienen problemas de conducta. Entonces, sí hay que saber distinguir muy claramente entre lo que es la rebeldía normal del adolescente y el que no la es. Pero hay pequeños que ya se portan rebeldes normales y eso lo hemos investigado como a los 3 años. Es la época en que dicen, no quiero, no te obedezco. Este es un proceso normal en niños, también pequeños, a diferencia de lo que es un trastorno de conducta ya. Y pongo esta diapositiva porque es uno de mis pacientes que tiene una gorra con una letra ahí, con unas letras ahí, donde él está denunciando a través de una mala palabra, pues su rebeldía. Así es el adolescente normal. La que sigue, por favor. En México, este problema es poco estudiado, y el 20% de los niños en edad escolar van a presentar un riesgo de desarrollar problemas severos de conducta. Afortunadamente solamente es un 20%, pero es bastante crítico el que sea un 20%. Al menos el 12.1% de los adolescentes entre 10 y 19 años van a presentar algún trastorno de conducta, de trastornos sobre todo de depresión, ansiedad y trastornos de conducta. O sea, sí vamos a tener esto, sí la estadística de la Organización Mundial de la Salud nos habla de que vamos a tener estos problemas en este porcentaje, pero hay que ver que la mayoría van a ser estados depresivos, afectivos, etcétera, no de conducta. No tenemos estadísticas tan finas en conducta. La que sigue, por favor. Entonces, a nivel mundial, el 1 de cada 7 adolescentes, o sea, el 14% va a padecer algún tipo de trastorno mental. Este problema se da más en varones, es una de las cosas que tenemos que considerar. En niñas casi no se da este problema y empiezan a veces con un problema negativista, desafiante, y es pues parte de lo que existe antes de que se vaya gestando. A veces ya se empieza a dar otro tipo de conducta. La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener esto que es la agresión típica de un niño normal, pero también vamos a ver estas agresiones en estos niños que no son normales. La que sigue. ¿Qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener los criterios de diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que a menudo va a acosar a otros o los va a amenazar o a intimidar. Ese es uno de los criterios que vamos a tener en estos niños con problemas ya claros de conducta. Y esto es importante saberlo porque no es así, como decíamos, como en la adolescencia, que a veces van a estar en esta situación donde son víctimas de bullying o ellos mismos son los niños que bulean. En este caso, ellos son los buleadores. Ellos van a ser los buleadores. A menudo, él es el paciente o el niño va a iniciar las peleas y también empiezan ya con esta espiral de usar ya armas. Entonces empiezan ya a llevar la navaja o algunos objetos en las mochilas para amedrentar a otros. Esto pasa desde un simple martillo, un bastón, una botella rota o cualquier otro objeto que pueda ser usado para amenazar al otro. Va a haber ejercido crueldad en personas, crueldad de tipo física, va a ejercer una crueldad también con los animales, ya empieza a tener esta crueldad.
esta crueldad a veces no es que va a matar pajaritos, a veces es simple y sencillamente que se va a ensañar con el perro de la familia. O sea, le va a patear o va a jugar bruscamente con él. No es que lo va a matar, pero sí va a iniciar con este tipo de problemas porque no tienen empatía por la vida de cualquier ser. Entonces, sí es importante saber esto. Van a empezar a ser los que van a robar cosas. Puede ser el celular de alguien, puede ser algo muy inofensivo al inicio, pero después se vuelve un patrón, después ven la posibilidad y la ocasión y lo van a estar repitiendo. Esto de haber violado sexualmente a alguien ya son palabras mayores. Sí se va a dar mucho más adelante, pero sí puede ser uno de los criterios en este tipo de casos de niños con problemas de conducta. El haber prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daño, el haber destruido deliberadamente la propiedad de alguien y algunos otros criterios que por ahí vienen. Si me ponen la siguiente, por favor. Que son como para terminar, la siguiente. Cuando ya tenemos un tipo de problema ya más legal, que es haber invadido la casa de alguien, haber invadido el automóvil de alguien, robado partes de automóviles. A menudo van a mentir para obtener favores o objetos, y va a haber ciertos hurtos ya, pero ya van a empezarse a enfrentar con violencia. Puede haber esta parte sociopática que hablamos mucho sobre las falsificaciones y los fraudes, también está incluido dentro de esto, pero claro, cuando ya son mucho más avanzados en edad. La que sigue, por favor. Entonces va a haber un grave incumplimiento de las normas. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? A menudo se va a salir por la noche, se va a ir a hacer, va a ser lo que nosotros llamamos como va a ser vagabundo, va a andar por ahí en las casas vigilando. Esto tiene que haber empezado antes de los 13 años y va a empezar a pasar fuera de casa la noche. Entonces, claro que esto es mientras que vive con los papás. Va a empezar a faltar a la escuela, y esto va a hacer que él tenga un mal rendimiento académico. No va a concluir con los grados, entonces pues ahí empieza pues esta carrera delictiva de estos niños. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros tenemos un manual donde tenemos que describir si reúne estos criterios, aunque sean uno, dos o varios de estos, y tenemos también que especificar qué tipo de trastorno es, si es de inicio en la infancia, si es de inicio en la adolescencia o si es inespecífico. O sea, podemos tener varias variantes de todo este tipo de problemas de conducta. La que sigue, por favor. Una otra cosa es que tenemos que especificar dentro de la nueva clasificación, ya se habla de especificar si tiene problemas emocionales presociales limitadas, falta de remordimiento o culpa, que ellos no manejan culpa, porque si manejaran culpa, pues se darían cuenta de que están haciendo daño, y ellos no manejan culpa, no tienen remordimientos. Si es insensible y es carente de empatía, si es despreocupado por su rendimiento y si tiene un afecto superficial o deficiente. O sea, ellos no van a hacer relaciones permanentes, ellos van a utilizar a las personas. Ellos van a utilizar a las personas como objetos para llenar tener sus gratificaciones. Entonces sí es muy importante que especificamos bien este punto. La que sigue, por favor. También tenemos que especificar si es grave o no es grave. Puede ser leve, lo que decíamos, desde mentir, desde no ir a la escuela,
desde incumplir con alguna norma, que puede ser leve, este trastorno, puede ser moderado cuando ya empiezan a incurrir en robos donde no hay enfrentamiento, solamente alguien dejó el celular por ahí, lo toman y adiós. Y puede ser que se dé el vandalismo, de pintar paredes, etcétera, ¿no? Y puede ser grave, donde ya incluimos esto que hace ratito comentábamos que ya entran en otro nivel, que son las violaciones sexuales, la crueldad física, el uso de armas, el robo con violencia y el atraco y la invasión. La que sigue, por favor. Bueno, pues miren, ya dentro del tratamiento, como tenemos limitado el tiempo, yo quisiera seguirle, pero dentro del tratamiento lo que vamos a hacer es que participe la familia. Vamos a tener que monitorear a este chavo, regularmente hay que citarlo. Esto es algo muy serio. Generalmente quien nace con este tipo de patología es muy difícil tratarlo. O sea, quienes nos dedicamos a eso, manejamos lo que es esta situación de sociopatía y es sumamente difícil. Entonces sí tenemos que estar trabajando constantemente con la familia. Es tener, pues restringir en este caso más que el suicidio y otras cosas es el acceso a las armas, el acceso a tener armas en casa, ¿no? Vamos a identificar pues situaciones de riesgo y vamos a tratar de que ellos no incurran en esta situación que es muy fácil, que es la adicción y el alcoholismo. La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener que enseñarle algún tipo de afrontamiento saludable, o sea, esto se hace en terapia conductual, de cómo puede afrontar esto, ¿no? Teníamos el caso de un niño que robó un celular, se dieron cuenta los papás, tuvieron que regresarlo y hacer que el niño lo haga, lo enfrente, es algo que es saludable, que tenemos que empezar a responsabilizar. Teníamos todo un antecedente con el caso de este niño, la mamá sufría porque aún a pesar con todo lo bueno que le daban, no podían que el niño respondiera a esto. Después descubrimos a nivel dinámico algunas otras cosas como su deseo inconsciente de regresar con su papá, que no era el papá actual, vivía con su papá adoptivo y el papá biológico era narcotraficante. Entonces, ¿hay algo de genética ahí? Sí, sí hay algo de genética. Entonces, el niño quería irse a vivir con su papá a Michoacán, que sabíamos de antemano que era un delincuente. Entonces, o sea, tenía todo en su casa, un ambiente sano, hermanos, el padrastro aparentemente bueno, y él tenía estas conductas. Entonces sí, es un poco complicado. La que sigue, por favor, creo que ya es la última. Pues no sé si se va a dar tiempo para preguntas, pero con esto les doy las gracias y concluyo con mi tema. Ahí les dejo mi mail por si acaso tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal. Evidentemente, pues es todo un desafío hacer una síntesis en estos pocos minutos de un tema, como muy bien lo comenta, de una alta complejidad. Una alta complejidad además diagnóstica, porque muy bien de repente se confunde una problemática de conducta a lo mejor común o frecuente que se pueden presentar en determinadas edades, con una problemática común, con este adjetivo que usted incorporó, que es una problemática dura, difícil en el abordaje para el profesional, para los profesionales, difícil también en la detección oportuna para aquellos profesionales de la salud no especializados en salud mental, y muy complejo también para el abordaje de las familias. Y aquí creo que los temas se van a complementar muy bien. La maestra Monse en su momento hablará de aspectos que tienen que ver con educación, que creo que estarán tremendamente vinculados a este tema y al resto de los disertantes. Y por otro lado, también tenemos un horizonte lleno de desafíos en esta temática que tiene que ver, por ejemplo, pues con los jóvenes
o inclusive ya con los niños que pueden entrar en conflicto con la ley a una temprana edad, donde ya también se cruzan aspectos que tienen que ver con el manejo bioético, ético, jurídico, legal. El abordaje desde la óptica también de la salud al ser un padecimiento que requiere un tratamiento y que requiere también un abordaje integral en este sentido, y que muy bien plasmó en relación a los retos terapéuticos, los hallazgos por otro lado que nos dan luz también en las ciencias o en las neurociencias aplicadas, sobre también algunas vinculaciones, por ejemplo, relacionadas con los circuitos prefrontales en este subgrupo tan específico de niños, niñas, adolescentes o jóvenes que tienen un trastorno de conducta, sobre todo grave, por ejemplo, donde sabemos que hay compromiso funcional de las redes frontales, prefrontales, de las funciones ejecutivas, elementos muy interesantes desde el punto de vista clínico sobre la cognición social, sobre la incapacidad de llegar a tener realmente un verdadero sentimiento de empatía, y cómo también en ese sentido se van vislumbrando algunos horizontes también relacionados con el tratamiento farmacológico para estos casos, las intervenciones terapéuticas no farmacológicas, que también se van alimentando de qué es lo que ha demostrado la evidencia científica y también la propuesta de un abordaje integral que incluye las familias, las escuelas, sensibilizar a la sociedad al respecto de este caso. Y algo muy, muy importante, como el caso que comenta de este niño con un padre biológico, en donde surgen elementos que tienen que ver con la genética, con la herencia, pero también en algunas localidades de nuestro país o del mundo donde sabemos que hay una situación social, en donde el caldo de cultivo social, donde hay marginación, violencia, consumo de sustancias, pueden ser elementos detonadores también del trastorno de conducta. Hoy sabemos que para todo el país tenemos, en temas de políticas en materia de salud mental y adicciones, una línea estratégica que tiene que ver con la detección oportuna, con la atención especial a grupos prioritarios de menores de edad, y también una gran temática que tiene que ver con prevención, por ejemplo, de consumo de sustancias. Así que pues realmente un tema fascinante, doctora Ochoa. Agradecemos muchísimo la participación. Comentarle que hay algunas intervenciones del público que nos siguen, y retomo dos por cuestiones de tiempo. Nos dice Nereida Mendoza, ella es psicóloga, dice: muy interesante, de gran valor para nuestros jóvenes y niños en la actualidad, y para lo cual debemos atender de manera profesional y canalizar de forma oportuna. Saludos cordiales desde Sinaloa. De igual manera, nos dice Plácido Bernardo Ramírez Uribe: hay que reconstruir el tejido social y proteger a las familias para poder evitar o prevenir parte de las problemáticas que hacen alusión también a este caldo de cultivo al cual nos referimos, y que también de alguna manera sabemos que no es que produzca como tal ese trastorno, pero sabemos que tampoco ayuda al proceso de recuperación o de contención o de manejo terapéutico para estos casos. Y bueno, pues tiene muchísimos saludos, doctora Ochoa, muchas gracias por su intervención. Y bueno, pues la doctora Ochoa se tendrá que retirar, tiene que atender algunos asuntos del hospital en el cual ella lleva a cargo la jefatura de salud mental, y por la cual agradecemos mucho su invaluable nuevamente intervención. Gracias, doctora Ochoa. Pues bien, continuamos con este interesantísimo panel académico sobre temáticas que nos atañen a todos y a todas. De tal manera que me permito ceder el uso de la voz a nuestro siguiente disertante en este segundo panel académico, abordando diversos temas sobre la infancia. En este momento iniciará su disertación el doctor Daniel Alejandro Díaz Domínguez, psiquiatra, paidopsiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de la CONASAMA, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, y hablará sobre el tema espectro autista en niñas, niños y adolescentes. Adelante, doctor Daniel, por favor. Muchas gracias por la invitación, doctora Lucía, y gracias a mis compañeros panelistas. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y que de repente cuesta trabajo generar un diálogo con la población sin referirnos tanto a términos médicos, psiquiátricos muy rebuscados, y voy a tratar de
de hacerlo lo más ameno posible. Para ello vamos a ocupar un material que en su momento se trabajó desde la CONASAMA junto con la Secretaría de Educación Pública, que me parece que puede ser de utilidad para esta ponencia. Entonces, vamos con nuestra primera diapositiva. De entrada, comentarles que el espectro autista es una condición de vida, y cuando hablamos de una condición de vida nos referimos a una manera de ser. Como ustedes pueden ver, algunos de nosotros tenemos anteojos, tenemos lentes. Es una condición con la que hemos vivido y que no necesariamente implica un señalamiento o que tengamos que ser objeto de algún estigma o que por eso nos discriminen de una comunidad. Y justo es lo que quiero remarcar con el espectro autista. Como condición de vida no tendríamos que señalar o excluir a estas personas, sino verlo como algo distinto, a una manera de ser distinta, tal como en este momento, bueno, la distribución entre nosotros no tiene nada que ver con nuestra condición visual. Justo es lo que quiero plantear en primera instancia. Y el segundo gran punto, el segundo gran término, es hablar acerca del espectro, porque a veces se piensa que se tiene que afirmar de manera categórica si la persona, si el chico o la chica tiene autismo o no. Y entonces, bueno, justo por eso surge esta palabra de espectro. Y cuando hablamos de un espectro, yo hago la analogía con el espectro de la luz, donde por un lado está el color azul y por otro lado está el color rojo, y en medio tenemos una infinidad de tonos, ¿no? Verde, amarillo, café, en fin. Puede haber una diferencia tan importante entre cada color como puede haber una diferencia entre cada persona con una condición del espectro autista. Entonces, ocupo esta analogía también para que no caigamos en esta idea de decir, bueno, es que doctor, ¿tiene o mi hijo o no tiene autismo? Bueno, espéreme, es un espectro, habrá que ver en qué se encuentra, pero no se trata de establecer un sí o un no de manera categórica en una consulta, y yo apenas lo estoy evaluando. A veces los síntomas son muy evidentes y uno puede hacer una consideración diagnóstica inmediata. La gran mayoría de las veces no es así. Tenemos que hablar de una consideración de varias evaluaciones y a partir de eso determinar en qué punto de ese espectro se encuentra el chico que estamos evaluando. Entonces, estableciendo estas dos grandes situaciones, por un lado el espectro y por otro lado la condición de vida, me parece que entendemos o podemos entender mejor de qué va el espectro autista, que a final de cuentas es una manera de ser distinta, es una manera de vivir distinta en niños, niñas, adolescentes y bueno, pues también en muchos adultos. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Entendemos entonces qué es un espectro, qué condición, cuáles van a ser nuestros parámetros o nuestras referencias para identificar a alguien que probablemente esté cursando en este espectro de la condición del espectro autista. Son tres básicamente, los vamos a desglosar, en este momento solamente los enumero de esta forma. Comunicación verbal y no verbal. Recordemos que la comunicación no solamente es lo que decimos, sino también nuestros gestos, el lenguaje que podemos tener a través de nuestra expresión corporal. Entonces debemos puntualizar que uno de los parámetros para evaluar es la comunicación, el desarrollo que ésta se pueda ir dando o la manera distinta de comunicarse que también tienen estos chicos. El otro gran pilar del diagnóstico es la interacción social. Va a haber dificultades en la convivencia y ahí yo le preguntaría al público, ¿quién no ha tenido dificultades en la convivencia a nivel social? Pues todos, ¿no? Entonces, hablar de una condición del espectro autista y que por eso tiene problemas en la escuela es trivializar un poco una situación que a lo mejor en muchas ocasiones no tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, no solo porque tenga problemas en la interacción social voy a pensar en un diagnóstico psiquiátrico y mucho menos en un espectro, ¿no?, autista. Y el tercero tiene que ver con el comportamiento. Va a haber algunos intereses específicos y comportamientos repetitivos o restrictivos que ahorita también vamos a platicar un poco de ellos, pero que yo tenga una fascinación o un hiperfoco, como se dice en salud mental, por algo como puede ser algún muñeco, algún juguete o algún color, tampoco va a ser diagnóstico. Ojo con esa parte, porque muchos familiares llegan a la consulta
es que a mi hijo solamente le gusta la plastilina café y entonces yo creo que por eso tiene una condición del espectro autista. Bueno, hay que evaluar más cosas y no quedarnos exclusivamente con ese parámetro. Teniendo en cuenta estos 3 grandes pilares del diagnóstico, vamos a ver en los siguientes diapositivas cómo es que se visualiza, cómo lo podemos representar en una evaluación o es más, en una convivencia con otra persona. Pasemos a la siguiente. Estos son los materiales que les comentaba que ustedes pueden encontrar en redes sociales, me parece que son muy ilustrativos y que ahorita vamos a tratar de explicarlos justo para dar esta interpretación desde lo que nosotros hacemos. El primero es que en cuanto a frecuencia, aunque ahí se establece que aproximadamente el 1%, hay estudios recientes que justo cuando se hace una evaluación más fina puede llegar hasta el 3%, 3 de cada 10 de los chicos pueden llegar a tener condición del espectro autista. Entonces, ojo con esa parte. La segunda es que la evaluación puede ser tan temprana como los 18 meses, pero mis compañeros no me dejarán mentir que hay veces y se conocen casos donde el primer año de edad ya se puede establecer un diagnóstico presuncional por la claridad de los síntomas. Entonces, bueno, lo ideal sería hacer un diagnóstico temprano. Y ojo, no hay un estudio, no hay una prueba, no hay un análisis de sangre que me diga si mi familiar, mi hijo, mi hija tiene o no espectro autista. ¿Y por qué lo remarco? Porque muchas veces la demanda es esa. Oiga, doctor, es que yo quiero una prueba que me diga si sí lo tiene o no lo tiene. Hay evaluaciones psicológicas que pueden determinar como si fuera una foto en un momento en particular si alguien tiene ciertos rasgos o ciertos síntomas y a partir de eso ayudarnos al diagnóstico, sí, eso existe. Pero el que yo le saque una foto a mi hijo hoy vestido de azul no significa que el día de mañana que esté vestido de rojo no sea mi hijo. Es decir, no podemos establecer que una prueba diagnóstica realizada, una prueba psicológica, en un momento en particular va a determinar si se cuenta o no con ese diagnóstico a lo largo de los años. Entonces, también establecer esta situación con la sociedad, con la familia, con los papás, de que bueno, es un diagnóstico que se va a ir construyendo con el paso del tiempo. A veces tenemos los elementos para hacer el diagnóstico temprano, sí, pero hay veces que tenemos que hacer una evaluación a lo largo de semanas o meses para establecer específicamente si se trata o no de un chico con espectro autista. Decía por ahí algún compañero, es que ahora los trastornos del lenguaje, si alguien no desarrolla su lenguaje adecuadamente, se tienden a diagnosticar como una condición del espectro autista, dejando de lado todo esto que platicábamos en un principio, los otros 2 pilares. Entonces, ojo con esa parte que también es importante tomarla en consideración. La siguiente, por favor. Vamos a ver también que este trastorno se manifiesta de una manera distinta, como hablábamos en ese espectro, que hay diferentes tonos, infinitos diría yo, de colores. Lo mismo sucede acá. En general eso pasa en los problemas de salud mental, sin embargo, en este caso en particular es importante hacer remarcar esta situación porque eso nos va a ayudar a evitar como esta condición de estigma, de señalar a la persona de si sí o si no. ¿Puede estar en el espectro? Sí. ¿Qué significa? Eso lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Las personas con este trastorno pueden ser independientes. El hecho de que yo esté pensando en este diagnóstico, no estoy condenando al chico, a mi hijo, a mi hija, a un fin donde tenga que depender de mí a lo largo de la vida. Por supuesto que no. Es más, ellos tienen que integrarse a la sociedad, ir a las escuelas en la medida que esto sea posible, pero lo que se trata es que fomentemos esa inclusión y que no haya una restricción simplemente por el hecho de tener esta condición. La siguiente, por favor. Vamos entonces a identificar cinco puntos que son característicos en cuanto a cómo se visualiza una persona bajo esta condición. Dentro del carácter o de las alteraciones socioemocionales vamos a identificar que a veces es complicado, a veces es difícil poder controlar o regular estas emociones. La que sigue, por favor. Esa, muchas gracias. Va a ser difícil la regulación emocional en ellos, pero repito nuevamente, ¿quién no ha tenido dificultades en la regulación emocional? Entonces, no porque tenga este punto en particular voy a hacer un diagnóstico, es parte de un espectro. Vamos con la que sigue. Hay una dificultad, no, la anterior, me refería al punto nada más. Hay una dificultad para entender reglas o normas sociales. De repente se les suele señalar como alguien grosero o maleducado porque cuando entra a un salón, bueno, pues no dice buenos días. Ok, hay que identificar si es una conducta
que yo a propósito quiero marcar el hecho de que no me gusta la gente con la que voy a entrar, o como en el caso de ellos, que no ven esta necesidad de establecer ese saludo cuando yo ya lo saludé hace rato, o cuando, bueno, pues estamos en mi casa, yo no tengo por qué decir buenos días. Es una consideración muy particular, entonces habrá que identificarlo, habrá que señalarlo como algo distinto. Vamos a ver con respecto a la comunicación que puede haber una dificultad para entender el lenguaje y sobre todo aquel lenguaje que implique el doble sentido o las expresiones o el sarcasmo o algunas bromas que a lo mejor ellos no entienden, pero no significa que no, como participantes de una conversación yo no lo puedo explicar. Entonces, solamente el hecho de tener estas dificultades en la comunicación, insisto, no va a reflejar un diagnóstico, pero sí nos va a permitir darnos una idea de que, bueno, esta persona es distinta, es diferente. Entonces, ojo con esa parte. Ahora sí, vamos con la siguiente diapositiva, que es el punto número 3 y el punto número 4. ¿Va a haber cambios o alteraciones en su conducta? Sí. Puede haber movimientos y juegos repetitivos. A veces a los papás les llama la atención que yo le compré un avión y ese avión tiene muchos foquitos, pero a él no le gusta más que jugar con su botella vacía de agua. Darnos una idea. ¿Por qué hace eso? Bueno, hay una fascinación de repente por repetir una misma dinámica que no necesariamente está asociada a las expectativas de la sociedad ni a las expectativas de los papás. Va a haber cambios, repiten frases o palabras que a veces puede haber movimientos de ayudarles a estar un poco más tranquilos. A veces a los papás les llama la atención que en cuanto a la flexibilidad, yo le compré un avión y ese avión tiene muchos papás o mamá, pero él no le gusta más que jugar con su botella vacía, cambiar de escuela o a veces simplemente el cambio de la ropa de cama puede generar un conflicto. Entonces, es solamente tenerlo en consideración. Puede haber también unos intereses muy específicos o muy restringidos, sí. Yo les digo siempre a los papás, son como una especie de ciclos donde a lo mejor en 6 meses su fascinación van a ser los autobuses de transporte de pasajeros y vas a ver todo sobre eso. Y después van a ser los aviones. Y si el día de mañana se dedica a la mecánica de aviones o autotransporte, bueno, va a ser parte de ese desarrollo. No necesariamente está mal que tengan un conocimiento sobre temas en particular. Puede ser sorpresivo, sí. Sin embargo, no es significativo como para prohibir este tipo de conductas. Y algo que a los papás también les llama mucho la atención es esta parte sensorial. Y una de las quejas frecuentes en la consulta es que, oiga doctor, ¿cómo le hago? Porque no se deja poner el suéter, porque no lo tolera, porque hace frío y de repente no quiere taparse. Yo les digo a muchos de ellos, es que son niños de chaleco, es decir, tienen una intolerancia en las extremidades de repente a algunas cosas que no les permite tolerarlo por mucho tiempo. Sin embargo, hay maneras de hacerlo distinto. Y la otra que es muy característica es el ruido. Y son chicos que de repente andan con audífonos, que para viajar en el metro andan con sus audífonos de cancelación de ruido. ¿Y qué estás escuchando? No, nada, simplemente estoy cancelando el ruido porque no lo tolero. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, que hay que prever y que más que juzgar hay que ayudarlos a sobrellevarlas. Y vamos a el quinto punto, que tiene que ver con el aprendizaje. El que un niño se encuentre bajo este espectro no significa que lo vamos a relegar, no significa que por sí mismo ya no se va a poder integrar, no significa que no va a estar escolarizado. Hay que hacer todo lo posible porque ese niño se encuentre escolarizado. Sabemos que la escuela es un factor protector para muchos temas de salud mental y en general para la vida, y como tal debemos favorecer esa integración. Ahora, que no lo va a hacer igual que el resto de los chicos es evidente, pero eso no significa que por eso lo voy a sacar de ese entorno. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, yo creo que podemos hacer una visualización de cómo es vivir bajo este espectro. Más que hablar de una enfermedad, es entender cómo se vive bajo este espectro. Y algo para finalizar que quisiera comentar son algunos mitos que existen respecto a el espectro autista. Vamos a la que sigue, por favor. De repente se escuchan muchas cosas, desafortunadamente, como seres humanos a veces cuando no conocemos algo inventamos o tratamos de acomodar información que permita, entre comillas, explicar eso que no conocemos, y es algo que ha sucedido con los trastornos del espectro autista. El primero de ellos es lo más básico, ¿no? ¿Es una enfermedad? No, no es una enfermedad, es una condición. En términos de vida es como lo que decía de los lentes, ¿no? O sea,
traigo lentes, pero no significa que estoy enfermo y que por eso me van a excluir. Es una condición de vida y con eso se puede vivir, por supuesto. Segundo mito, las vacunas. A veces se relaciona las vacunas con la aparición de este tipo de trastornos. Hoy día no hay evidencia que ningún tipo de vacuna condicione la presencia de un trastorno del espectro autista. Entonces, también para dejarlo muy, muy en claro respecto a esta situación. Y la que sigue, por favor, de los mitos es que prefieren aislarse y no tener amigos. Ojo, una cosa es que yo me encuentre bien en un ambiente en el que a lo mejor hay poco ruido y yo disfrute de esa ausencia de ruido, y otra es que no quiera jugar con otros chicos. Son cosas completamente distintas. Entonces, ojo con esa parte, porque no es que no quiera tener amigos, o sea, hay una necesidad también social, pero que va a ser distinta. Obviamente no se van a juntar con aquellos chicos que son extremadamente ruidosos y van a preferir un perfil un poco distinto. Que no se expresan, que no tienen emociones y que no pueden ser empáticos. Por supuesto que las tienen, solo que las van a expresar de una manera distinta o diferenciada. Es decir, no es un robot, el chico con espectro autista no es un robot que no siente o que no se pueda relacionar, simple y sencillamente es distinto. Y finalmente, bueno, tienen habilidades especiales. Todos tenemos habilidades especiales. Hablar de que por el solo hecho de vivir bajo esta condición tengo un plus o una habilidad, bueno, probablemente sí, pero habrá que descubrirla como en el resto de las personas. No quiere decir que por eso ya tengo algo que me va a hacer destacar. Como todo en la vida hay que trabajarlo y hay que pulirlo. Y me parece que es la última. Vamos con la que sigue. Sí, es la última diapositiva. Espero haber sido muy, muy claro y muy sintético en todo esto y agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Sin duda, el abordaje que diserta en estas ideas puntuales, pero con mucha profundidad, hacen alusión a un elemento, creo que me parece vital, que tiene que ver con el estigma, la desinformación. Abordaba en la última parte el tema de los mitos, ¿no? Que sabemos, para quienes en algún momento pues hemos tenido ese intercambio con la población, con padres, madres de familia, pues hay muchos mitos y desinformaciones que generan una gran angustia en los padres, en las madres, en los tutores de niños, niñas o adolescentes que se encuentran en esta condición. Otro aspecto fundamental que muchas veces se suele, decimos técnicamente, patologizar cuando estamos hablando de una condición, evidentemente una condición que puede presentar dificultades que en un momento dado ameriten un tratamiento, que ameriten una intervención puntual para algunas de las condicionantes que se pueden presentar. Y por otro lado, también hablar sobre el tema de las barreras, ¿no? Porque muchas veces las barreras tienen que ver con justamente la desinformación de la sociedad, la incomprensión y el estigma que va generando una serie de barreras que a su vez obstaculizan la inclusión o la adecuada comprensión de las personas que requieren pues una serie de ajustes en su vida cotidiana y que no hacen daño esos ajustes a nadie. Por otro lado, creo que planteó usted muy bien también aquellos aspectos que tienen que ver, además de una visión, un abordaje integral, porque eso nos lleva también a pensar qué pasa con aquellos niños, niñas y adolescentes que entran en la edad adulta y que requieren pues una serie de caminos que va trazando la sociedad, la organización civil, también el Estado, en cuanto, por ejemplo, a temas tan importantes como la inclusión laboral, u otros elementos del desarrollo de cualquier persona, en donde estos aspectos de la inclusión tienen que realmente ser tangibles. Y bueno, en este sentido, para no alargar tanto los comentarios, también hacer alusión para el auditorio que nos sigue en este segundo panel académico sobre el lanzamiento recientemente lanzado de la campaña Mi Vida en el Espectro. Ustedes pueden localizar esta campaña con el hashtag Mi Vida en el Espectro. Y bueno, les comento una de las frases alusivas a esta campaña, que es: aprendamos a ser más comprensivos y celebremos la diversidad, porque la diversidad también forma parte de la salud
mental. Y bueno, pues esta es una campaña del Gobierno de México, de Secretaría de Salud, la CONASAMA, también participa SINSAE, INS Bienestar, CIPINA, y es una campaña que poco a poco también se va fortaleciendo con la incorporación de más actores que tienen que ver con este abordaje integral, interinstitucional, y sobre todo en una labor de sensibilizarnos todos y todas y todes en que la diversidad y la aceptación de la misma y el respeto son fundamentales para el abordaje de condiciones como es el caso de la condición dentro de este arco iris que planteaba el doctor en una de sus imágenes, de esta condición dentro del espectro autista. Doctor Daniel, muchísimas gracias por su intervención y bueno, pues continuamos, vamos a muy buen tiempo de acuerdo al cronograma. Y entonces en estos momentos me permito presentar a nuestra siguiente disertante. Es un tema que también es fundamental en cuanto a entender, comprender, pero sobre todo aplicar en diferentes esferas, familiar, en las interacciones que tenemos fuera de la familia, como son los diversos espacios culturales, recreativos, educativos, y que creo que atañen no solamente en el caso de menores, sino también para quienes vamos construyendo una sociedad pacífica y que tiene que ver a su vez con la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que pues para ello me permito cederle el uso de la palabra a la maestra Montserrat Flores García, recordando, ella es analista en coordinación de programas preventivos de los servicios de salud de la División de Salud Mental y Adicciones de nuestros queridos compañeros de INS Bienestar, y la maestra Monse abordará este tema estratégico que tiene que ver con educar en el respeto, una guía en esta ocasión para los padres, madres y tutores de diversas familias. Adelante, maestra Monse, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este segundo panel académico. Y bueno, es preciso reconocer que hablar de infancia es un tema muy amplio y que se puede abordar desde diferentes aristas, desde diferentes disciplinas y desde diferentes también puntos de vista, ¿no? Entonces, para acotar este tema, o en el caso de este tema, vamos a ver educar en el respeto dirigido a todas aquellas madres, padres, personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, pues primero vamos a identificar que a lo largo de la historia han habido diferentes intervenciones en materia de infancia y en este momento, bueno, pues reconozco que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, ¿no? Pero no nada más titulares de derechos, o sea, también son seres actores en diferentes contextos, en la sociedad, con los padres, en la familia, en la educación y también en el Estado, ¿no? Y que esto conlleva a que ellos tengan un derecho a vivir en un ambiente sano y en un ambiente sustentable. ¿Para qué? Para que esto genere ciertas condiciones que generen su desarrollo, su bienestar, su crecimiento saludable y armonioso. Cuando nosotros hablamos de crecimiento saludable, no nada más nos referimos a aspectos físicos, sino que también en temas de salud mental, también en temas culturales, en temas sociales, en temas emocionales, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, hablar de desarrollo infantil es hablar de lo siguiente. Desde que nosotros nacemos hasta la edad escolar, nosotros, o bueno, los niños en este caso, pasan por diferentes etapas del desarrollo y cada una de estas etapas tiene ciertas características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que tú como padre, como madre o como persona cuidadora solicites alguna tarea en particular a tu hijo que tiene 3 años a tu hijo que tiene 7 años. Ambos se caracterizan por tener ciertas habilidades, ciertas características, ciertas
competencias de acuerdo a su edad. Entonces, es por eso es preciso mencionar que es importante reconocer el desarrollo infantil, es decir, ubicar que cada niño se encuentra en diferentes etapas de acuerdo a su edad. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando ahorita de padres, entonces consideramos que todos los padres, que todas las madres y que todas las personas cuidadoras tienen una historia y que tienen una vida anterior a la crianza. ¿Qué significa esto? Tú como padre, madre, persona cuidadora, tuviste un acercamiento desde que eras niño. ¿Por qué? Porque fuiste testigo de la propia crianza que tú percibiste de las personas cuidadoras o de tus padres. Y también, no nada más de ellos, sino que desde otros círculos sociales, como pueden ser los amigos de tus papás, tus vecinos, los padres de tus compañeros. Observaste cómo ellos intervenían con sus hijos, con ciertas normas, con ciertas reglas sociales, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, la relación con el niño o con la niña, pensábamos, lo abordaba la doctora hace un momento, que no inicia desde el nacimiento, inicia muchísimo antes, desde la concepción que nosotros como padres tenemos en relación al niño o el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos referente a mi hijo, cómo va a ser, ¿no? Cómo me voy a relacionar con él, qué pensamientos tengo yo como persona ya gestante o como persona que voy a gestar, ¿no? Si deseo a mi hijo, si lo estoy planeando, etcétera. También cómo hablamos o incluso cómo le cantamos, ¿no?, a los niños. ¿Cuál es este vínculo que yo estoy generando con él, con ella, desde la gestación? También otro aspecto importante en cómo nos relacionamos con los niños y niñas es el cuidado de la salud. Y no nada más hablo del cuidado de la salud como persona gestante, sino también que hay una corresponsabilidad con los padres, ¿no? No es que yo como persona gestante solamente voy a cuidar mi salud física o mi salud mental, al contrario, es un engrane, ¿no? Desde que yo como padre en este caso cuido mi salud, por ejemplo, el evitar el uso de sustancias psicoactivas, porque lo decían hace un momento, el ambiente influye bastante en el desarrollo del niño, no nada más es cuestión de la persona embarazada. Siguiente, por favor. Y bueno, en este marco del cuidado cariñoso y del cuidado sensible, vamos a identificar que tienen cierta incidencia y promueven estas condiciones generales aspectos muy importantes, tales como políticas, como programas, como servicios públicos a favor y que permitan el desarrollo de una salud integral para el niño y adolescente, ¿no? Y brindarles estas herramientas a las madres, a los padres, a las personas cuidadoras de esta importancia de la educación y de los cuidados. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí se retoman aspectos, no voy a adentrar mucho en esto, pero sí aspectos importantes tales como incidencia en la educación, en el cuidado, en ofrecerles este apoyo emocional, esta seguridad que necesitan los niños, las niñas y los adolescentes. También generar estos factores favorables en donde se sientan en un ambiente protegido, ¿no? En donde su vivienda, en donde su casa, en donde su hogar tengan estas condiciones en donde ellos se sientan en armonía, ¿no? Y también, no nada más hablo de la casa, sino también hablo en diferentes contextos y también en la escuela. El bienestar emocional, y bueno, pues esto tiene una amplia relación con la salud mental. Siguiente, por favor. Y bueno, mencionaba hace un momento algo acerca de las etapas del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Estos se les llama hitos del desarrollo porque son puntos referentes, ¿no?, para los niños en donde se espera que se desarrollen de manera física, su desarrollo cognitivo, su desarrollo del lenguaje, su desarrollo emocional
y su desarrollo social de acuerdo a esta etapa en donde se encuentra. Siguiente, por favor. Y bueno, pues tomo como referencia este tema de servicios públicos en relación a IMSS Bienestar. Tenemos procesos sustantivos en materia de salud mental. Aquí menciono 10, voy a hacer referencia a 2 de manera específica. Y en la segunda dice salud mental por curso de vida. ¿Por qué por curso de vida? Porque salud mental se maneja de manera transversal, es decir, no es algo que nada más se vea para adultos o que se vea para personas mayores, no, sino va, no desde la infancia, lo hablaba hace un momento, va desde que la persona va a concebir al niño o la niña, desde que la persona está gestando, cómo vive este embarazo, también cuando es bebé, cuando es infante, cuando es adolescente, también en la juventud, también en los adultos y en las personas mayores. Salud mental se ve en todas las etapas del desarrollo, ahora sí en general, de nuestra vida. Y también una amplia relación con la prevención y atención y el tratamiento de las adicciones. Siguiente, por favor. Bien, algunas acciones y actividades que se realizan en los servicios de salud de IMSS Bienestar son con enfoque preventivo y también de promoción a la salud, de prevención a las enfermedades y también brindar estas condiciones que permitan a los padres, madres y personas cuidadoras a generar esta salud integral de las niñas, niños y adolescentes, tales como, esto es solamente un ejemplo, tenemos algunas estrategias educativas que se brindan en diferentes unidades de salud y en diferentes hospitales. Estas estrategias no nada más se brindan de manera intramuro, es decir, dentro de las unidades, sino que también son de manera extramuro, en donde el personal de salud participa en y con la población a través de estas estrategias educativas, tales como el desarrollo infantil temprano, así se llama DIT, CAI, que es el Centro de Atención a la Infancia, CASA, que es el Centro de Atención a la Salud del Adolescente, SAIS, el Servicio de Atención Integral a la Salud, y SAISME, que es el Servicio de Atención Integral a la Salud Mental. Entonces, si nosotros nos detenemos a ver, a identificar estas 5 estrategias educativas, vemos cómo abarca durante todo el curso de vida, desde personas embarazadas hasta personas mayores. Siguiente, por favor. Y bueno, entrando más en materia de crianza, ser madre, padre y cuidador, persona cuidadora, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Siguiente, por favor. Bueno, con la crianza positiva identificamos que una crianza positiva son estas prácticas de cuidado, ¿no? Y estas prácticas de cuidado son proteger a las niñas, niños, adolescentes, apoyar, abonar a la formación, ser una guía con ellos. ¿Para qué? Para que ellos tengan un óptimo desarrollo, un bienestar físico, social, emocional, mental, y tengan un crecimiento saludable. Esa es la importancia de la crianza positiva, que los niños tengan un crecimiento saludable y vivan en armonía. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que contemplar? Lo decía hace un momento. 1, la edad del niño y de la niña. 2, también muy importante, ¿cuáles son las características? Las características que tiene mi hijo más pequeño a las características que tiene mi hijo más grande. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus intereses? De manera habitual y a veces escuchando a diversas personas, queremos que nuestros hijos, hijas, hagan lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría que mi hijo aprenda o ingrese al deporte de karate, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, yo quiero que él practique karate, pero no tomamos en cuenta que el interés del niño es que le gusta natación. Y no, o sea, no, a ti te va a gustar karate porque a mí me gusta y tú tienes que practicarlo porque a mí me gusta, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que a él lo motiva a hacer cierta actividad?
cuáles son las aspiraciones de esta niña, niño y adolescente. Y así conforme va el curso de vida, vemos que no nada más en los niños, ¿no? En los adolescentes. A mí me encantaría que tú fueras médico porque tu papá es médico. Oye, pero ya tomaste en cuenta que tiene cualidades, intereses y motivaciones diferentes, que a lo mejor a tu hijo lo que le hace feliz es la música y que las habilidades que él tiene son buenísimas para la música y que puede disfrutar bastante eso, pero no. Por lo regular, a veces lo ignoramos, lo minimizamos, lo ignoramos en general, ¿no? Entonces aquí es tomar una decisión consciente de no recurrir a castigos físicos ni a tratos humillantes para brindar una crianza positiva. Tenemos como antecedentes históricos, ¿no? Y escuchando a muchas personas, pero desde que aparecieron los derechos humanos o a mí me golpeaban o me daban un manazo y mira, soy una persona de bien, ¿no? Hasta tengo una carrera. O sea, y yo te brindo la siguiente reflexión. Tú a las personas cuidadoras, a tu padre, a tu madre, ¿le tenías respeto o le tenías miedo? ¿No? Que son cosas totalmente distintas. Entonces aquí es brindar esta apertura para que haya un respeto a los derechos humanos. Siguiente, por favor. Y bueno, el uso de la educación respetuosa. ¿Qué no significa? ¿Qué significa? Bueno, pues no significa un estilo de crianza permisivo, es decir, ver a mi hijo que está tirando todas las cosas y que los está maltratando y decir, bueno, no le digo nada, ¿no? No es un estilo de crianza permisivo. Tampoco es renunciar al papel de autoridad. Y autoridad no significa autoritarismo, ¿no? Que es decir, invalidar todo lo que el niño piensa, lo que el niño siente o el para qué hace las cosas. Lo que sí significa es respetar la dignidad de los niños y niñas y en todo momento significa poner estos límites claros. Vamos a ver más adelante lo siguiente. Estas pautas son los que vamos a ver para una crianza positiva. Son 5 muy importantes y habla sobre la comunicación, la atención, la paciencia, la disciplina y estos límites, el para qué me va a ayudar a mí como padre, madre o persona cuidadora. Bueno, en comunicación, comunicarse no solo es hablar, ¿no? Comunicarse es prestar, es generar todos estos sentidos que yo como padre, madre tengo. Y pongo otro ejemplo muy importante. Cuando nosotros comunicamos, a veces estamos en el celular, se acerca mi hijo y me dice algo y estoy aquí y jamás lo volteo a ver a los ojos, ¿no? Lo estoy ignorando y después te dice algo y dices, ay, pero no me dijo eso. No, sí te dijo, pero no te comunicaste, es más, no lo escuchaste, ¿no? Es generar este tiempo, esta voluntad para que haya un diálogo y con este diálogo crear un vínculo, ¿no? Después nos preguntamos, ay, ¿por qué mi hijo no nos dirá las cosas? Pues porque cuando te dijo tú estabas volteando a otro lado o estabas haciendo cosas que hacían que él interpretara o ella interpretara que no le ponías atención. De manera muy frecuente decimos que los niños y las niñas no se dan cuenta de las cosas, ¿no? Y claro que se dan cuenta de las cosas. El tema es que ellos comunican de manera distinta a nosotros como adultos. En la atención, bueno, aquí es atender y entender sus necesidades. Bueno, yo ya me enojé porque me está pidiendo esto, pero ¿ya entendiste el para qué te lo está pidiendo? ¿No? ¿Ya entendiste esa necesidad? O a lo mejor solamente la atendiste, pero no le entendiste, ¿no? El para qué te lo está solicitando. Y bueno, todo esto en pro de un bienestar emocional y el desarrollo de todas estas capacidades que tiene el niño o la niña. Paciencia. Educar implica paciencia y amor. Se encuentran en otra etapa del desarrollo y requieren una comunicación diferente a nosotros como adultos, ¿no? También el cansancio nos desespera, ¿sí? A veces trabajamos de manera constante y con jornadas bastante amplias, que sí nos sentimos cansados. Y aquí yo es donde te invito, que también es importante que tú
generes un espacio para ti, tu madre, padre, persona cuidadora, y que no renuncies tampoco a tus intereses, ¿no? La invitación es administrar estas actividades que tú tienes, este tiempo que tú tienes, para no abandonarte a ti, porque es muy importante que si tú estás bien, el resto de tu familia, de tus niños también van a estar bien. La disciplina, que son estas reglas de comportamiento, se sugiere se llamen sanciones y no castigos. ¿Por qué estas sanciones? Cuando un niño o una niña o un adolescente tiene alguna conducta o un comportamiento, brindar estas sanciones cuando el comportamiento no va de acuerdo a las normas o o no respeta a otras personas, pues bueno, entonces esta sanción, y también comunicar el por qué y para qué te la estoy brindando, es adaptarse y generar seguridad en las niñas, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Aquí la importancia de los límites. Yo no podría identificar y enlistar cuáles son los límites que deberías tú de poner en casa, porque cada contexto es totalmente diferente y la crianza es muy distinta y las condiciones familiares o socioculturales también, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven los límites? Es para que los niños, niños, adolescentes piensen y distingan en qué momento van a actuar de tal forma, ¿no? Que ellos también, a través de los límites, tomen estas decisiones importantes, que generen un criterio, el por qué no tengo que golpear a los animales, ¿no? El por qué tengo que respetar mi turno, también es muy importante. También responsabilizarse de los resultados. Ok, niña, niño, tuvo tal conducta, se brinda esta sanción y se le explica el porqué de esta sanción, ¿no? No nada más es sancionar por sancionar, ¿no? Es hacerle entender el resultado de esta conducta que tiene, el manejo de los impulsos, postergar, recompensar. A veces pensamos que confundimos mucho la crianza positiva, en donde, bueno, pues todo es maravilloso y te recompenso por todo lo que haces. No, eso no es brindar límites. Entonces, postergar estas recompensas. Y por último, también respetar el derecho de los demás. La última, por favor. Y bueno, cierro esta participación diciendo que infancia es futuro. Lo que nosotros hacemos como adultos, también como servicios públicos, como padres, como madres, como escuela, como personas cuidadoras, incide de una manera significativa en el niño. El niño que es hoy va a ser adulto y con ello pues tiene muchísima incidencia. Y con eso termino mi participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Monse. Pues vaya tema, vaya tema, es un tema además considero estratégico, fascinante, sustantivo, sobre todo en el sentido pues de construir sociedades pues para la paz, sociedades que funcionen en armonía, con una adecuada convivencia, y en ese sentido pues educar en el respeto, una guía para los padres, para los tutores, pero también una guía para cada uno de nosotros en el marco de varias ideas que surgen a través de su disertación, que tiene que ver, por ejemplo, mencionó la maestra Monse con el papel tan importante de la corresponsabilidad, que sabemos pues que este proceso de formación, este proceso educativo también va con la presentación del ejemplo práctico, y eso implica pues una corresponsabilidad entre nuestros niños, niñas, adolescentes, pero también en quienes compartimos con ellos y también nos presentamos de alguna forma como una guía basada en esa corresponsabilidad y en esa interacción respetuosa.
Otro de los elementos claves que comenta la maestra Monse en su disertación, habla sobre educación, habla sobre cuidados, pero además de ello, habla sobre dos atribuciones importantísimas que tienen que ver con la educación y el cuidado cariñoso y sensible. Y pues ello tiene que ver con una forma de aproximarnos a nuestros niños, niñas, adolescentes desde el contacto visual, desde tener una escucha activa, desde ser afectuosos físicamente, pero también respetuosos con el espacio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Otro de los elementos claves, la maestra Monse habla sobre el bienestar, ¿no? Muchas veces partimos sobre todo en algún sesgo que a veces los profesionales especialistas en salud mental partimos desde la enfermedad, desde la patología y no desde una condición que tiene que ver con el neurodesarrollo normal. Decía acerca de la línea o el curso de la vida desde una perspectiva en donde el autocuidado, y no solamente el autocuidado, porque luego también dividimos la aproximación del autocuidado hacia que por un lado es la mente y por otro lado es el cuerpo. Cuando hoy sabemos la importancia de lograr ese bienestar, pero la formación de nuestros niños incluye pues el ejercicio del autocuidado que va desde la práctica de alguna actividad física, del deporte, pero eso también genera interacción y genera interacción en donde se ejercitan valores de respeto hacia los demás y en donde también los niños y niñas pueden también ir practicando la forma de poner límites en esos contextos y a su vez propiciar el autocuidado con diversas actividades. Otro de los puntos estratégicos que comentaba la maestra Monse tiene que ver con muchas veces las expectativas que tienen los padres, madres, los tutores y que se traducen en generar presiones innecesarias que no atienden inclusive con los verdaderos deseos que los niños y niñas van construyendo en el descubrimiento de su identidad y en el descubrimiento de quiénes son como personas. Y bueno, finalmente otros puntos sustantivos tienen que ver con el papel del autocuidado, la salud mental como eje transversal en todas y cada una de las acciones que se realizan para el cuidado y para la educación de nuestros niños y niñas y adolescentes, en donde fomentamos el respeto hacia el menor, pero también educamos para que puedan respetar su entorno. Y eso implica también pues un gran compromiso de corresponsabilidad. Escuchar, prestar atención, tener la voluntad dispuesta en acciones, fomentar el diálogo, generar un vínculo, tener paciencia, sin perder a la vez la gran importancia de la disciplina y de la responsabilidad y de poner límites cuando se requieren para la formación de personas que están en construcción desde su infancia. Y bueno, pues en ese sentido, decía la maestra Monse para finalizar, infancia es futuro, y pues claro que es futuro y también hoy es presente. Así es que muchas gracias, maestra Monse. Tiene muchísimos comentarios en el chat de todos nuestros seguidores y auditorio virtual, y me voy a permitir comentar la participación de Cristina Torreblanca Arenas. Dice, sería genial para cada uno de los disertantes que hemos escuchado, conocer las fuentes de información y poder compartir las ponencias que hemos estado siguiendo en estos interesantes temas y disertaciones que incluye la participación de la maestra Monse. Así es, estará todo este material vertido aquí en la grabación de este panel, de este segundo panel académico, y con mucho gusto también pueden ponerse en contacto a través de nuestros diferentes medios de comunicación para complementar si hay alguna información que les hace falta. Muchísimas gracias, maestra Monse. Y pues bien, vamos muy bien en tiempo y vamos cerrando también con la última disertación en un tema muy, muy interesante, también de repente controversial, y este es el impacto de los videojuegos en la salud mental durante la infancia, a cargo del doctor Gerardo Peña Ordieres. Él es psiquiatra, psiquiatra, y él es director de gestión de servicios de salud mental especializada en la CONASAMA. Adelante, doctor Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Me toca un tema bastante controversial, es un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre videojuegos. Actualmente videojuegos es un término bastante grande, bastante amplio, pero también es interesante saber que hay grupos tanto a favor como grupos en contra. Vamos a comenzar entonces con la siguiente pregunta. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Vamos a comenzar entonces con la siguiente pregunta. ¿Quién ha jugado videojuegos? Bastantes personas, yo creo, de aquí hemos jugado videojuegos, inclusive algunos jugamos más que otras personas, y es bien interesante también saber el porcentaje de videojugadores por edad. Y esto tenemos que verlo, porque muchas veces relacionamos la parte de videojuegos con personas menores de edad. Sin embargo, si vemos la gráfica que aquí está plasmada, vamos a ver que pues, el mayor pico es de 18 a 34 años, e inclusive si nos vamos un poco más adelante, el promedio de edad para las personas que juegan videojuegos actualmente es aproximadamente 37 años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ya no es tanto de infancias y adolescencias, tiene que ver más con un proceso de crecimiento a lo largo de la vida. Y pues también tenemos que ver cómo influye esto en nuestro desarrollo, porque nosotros vamos a recordar en el pasado, a nosotros posiblemente nos tocó la nana televisión. Sin embargo, esta nana televisión actualmente ya se ha ido transformando, ya no es la nana televisión, ya es la nana videojuego, ¿no? Poco a poco, y ahora es la nana redes sociales, la nana celular, tableta, lo que quieran, gusten y manden. Ahora, vamos a descubrir cómo esto ha influido o cómo esto influye pues dentro de nuestro desarrollo, dentro de nuestra formación, dentro de nuestra manera de pensar. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué son los videojuegos hoy? Vamos a pensar desde los primeros videojuegos. Esto Pong, que tenemos aquí la imagen en la parte superior. Todo el mundo podemos reconocer esta parte, inclusive aunque no lo hayamos jugado, todo el mundo reconoce esa imagen que es clásica. Y si nos vamos a los videojuegos más recientes, aquí pongo Minecraft, que es, a pesar de que no es tan reciente, acaba de salir una película, entonces ya también la parte cinematográfica ya está vinculada con esto, entonces hay una relación ya bastante interesante por esa parte. Pero ¿qué son los videojuegos? ¿A qué vamos? Los videojuegos tienen que ver justo con reglas básicas. ¿Cuáles son? Tienen los mismos constructos. Desde Pong hasta Minecraft llevan los mismos seguimientos y llevan la misma lógica. ¿Qué quiere decir? Hay reglas. Estos videojuegos tienen reglas. Hay una recompensa al momento en el que yo obtengo algo, al momento en que yo realizo algo. Es algo que se hace voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Para que yo pueda usar un videojuego tengo que estar deseoso de usar un videojuego, ya sea porque estoy aburrido, ya sea porque tengo que hacer otras cosas, ya sea porque quiero usarlo. Y interesantemente se requiere pues, tecnología para usar un videojuego. Aproximadamente a nivel mundial se calcula que existen 3,000 millones de jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Casi la mitad del mundo juega. Y juega videojuegos. Y algo interesante, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido detectando que los videojuegos ya no solo son para entretenimiento. Hay algo que se llama gamificación, gamificación, que tratan de involucrar a los videojuegos en algo que es diferentes actividades. Y para esto han salido esta parte que se habla de videojuegos serios. Estos videojuegos serios son algún tipo de videojuegos especialmente realizados para tener algún beneficio. Por ejemplo, videojuegos especiales o videojuegos dirigidos para educar a las personas. Los Exergames, esta parte que inclusive se fomentó mucho cuando salió el Wii hace ya mucho tiempo, que se enfocaban mucho en la parte de deporte, en la parte de que se estuvieran moviendo. También hay videojuegos que tienen que ver con la parte de arte, videojuegos que se tienen que ver con la parte de generar diferentes tipos de inclusive material, o videojuegos que sirven para entrenamiento, como cuáles, por ejemplo, la de los pilotos, ¿no? Los pilotos ya actualmente tienen estos videojuegos muy complejos que sirven para ir practicando antes de inclusive subirse a un avión. Entonces, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos son parte de nuestra vida día a día y tienen cosas tanto positivas como negativas. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Vamos a ver entonces, siempre que se habla de videojuegos en redes, siempre que se habla de videojuegos a nivel de noticias, se habla de efectos negativos, siempre es por culpa de los videojuegos la gente es agresiva, por culpa de los videojuegos X, Y, Z. Sin embargo, vamos a comenzar en esta plática al contrario, por los efectos positivos. ¿Qué efectos positivos se han visto en la parte de los videojuegos? Pues en la parte de los videojuegos, lo que hemos visto en los efectos positivos, uno tiene que ver, por ejemplo, en la parte cognitiva. Hay videojuegos que se han realizado o que se han llevado a cabo con la intención de ver diferentes tipos o inclusive de tener diferentes situaciones.
Por ejemplo, aquí tengo videojuegos serios que se han dirigido para dos situaciones en especial. El primero, el que se llama Endeavor, está dirigido precisamente para dar tratamiento para síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí, segundo, hay uno que se desarrolló en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, que es el TOWI, que significa o que nos ayuda precisamente para hacer una evaluación de las funciones cognitivas. Al final de cuentas, lo que se ha visto en estos juegos es que los videojuegos van a ayudar a mejorar tanto la atención, la memoria, como la resolución de problemas. ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas algo que tiene también que ver con los videojuegos es que los videojuegos tienen cierto grado de frustración. Y este cierto grado de frustración lleva una recompensa al momento en el cual se logra pasar esto. Pero también, al igual que eventos de la vida diaria, la resolución de problemas se tiene que ir dando de forma gradual durante el juego y llevando esto a cabo algunas situaciones nos puede llegar a dar una recompensa importante. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque también se han realizado videojuegos que nos ayudan a realizar o a aprender algunas funciones de la vida diaria y videojuegos serios nos han ayudado también en algunos padecimientos a tratar de enseñar esto. Vamos con el siguiente, por favor. En la parte sobre la situación emocional, esto está mucho más relacionado con la parte de la frustración que hablaba previamente. Hay videojuegos serios como el primero que pongo aquí, que sirve mucho para la parte también de aprender a tener resolución de estrés y resolución de ansiedad. Sin embargo, aquí pongo otro videojuego que inclusive les voy a comentar que mi mamá es súper adicta a este videojuego, que se llama Candy Crush. Y este videojuego le da un sentimiento de logro y motivación importante. ¿Por qué me voy hasta esta etapa de la vida cuando la idea es hablar sobre el desarrollo infantil? Esta parte tiene que ver mucho también con el desarrollo del cerebro. Debemos recordar que durante las primeras etapas de la vida el cerebro no está completamente mielinizado, no está completamente desarrollado, si queremos verlo así. Entonces es más sencillo que nosotros caigamos en algunas partes donde el control de inclusive emocional o la parte de la frustración nos saltan, nos ganan. Entonces, el nosotros tener este tipo de videojuegos que nos ayudan a regular el estrés y la ansiedad ayuda o puede ayudar a que la regulación emocional y la regulación hacia la frustración vayan mejorando. Al final les voy a dar algunas situaciones o algunas pautas interesantes que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque no solo es poner a las personas a jugar 24/7 para que vayan mejorando esta situación, sino hay que considerar algunas otras habilidades o algunas otras situaciones. Vamos con la siguiente, por favor. ¿En qué otros efectos o en qué otras cosas nos pueden ayudar? Si bien esta imagen no es de un videojuego, es de un evento social asociado a un videojuego, que es uno de los videojuegos que en mucho tiempo fue muy importante, que se llama Fortnite. ¿Qué quiere decir? Interesantemente, la parte de los videojuegos también ha ayudado en la sociedad actual a mejorar las relaciones sociales. ¿Y esto por qué? Porque dan un cierto sentido de pertenencia o una sensación de pertenencia. Y si nosotros nos vamos al pasado, donde se decía que los videojuegos justamente eran para personas, ¿cómo decían? Para nerds y todo esto. Actualmente vemos que no, actualmente vemos que mucho que tiene que ver con videojuegos tiene que ver con estatus, inclusive en algunas situaciones. Y esto inclusive ayuda a que haya situaciones de comunicación. Si nos vamos a la parte de la pandemia, en la situación de COVID-19, lo que nosotros estuvimos viendo es que la parte de en la adolescencia hubo mucha separación e inclusive en las infancias hubo mucha separación de pares. Debemos de recordar que dentro del mismo desarrollo, algo que nosotros tenemos que considerar es cómo el ambiente social y la identificación de pares genera esta parte de individuación e independencia que al final de cuentas termina generando pues aprendizaje. Si bien no todo se aprende en la escuela, también la parte de las relaciones sociales es interesante y cómo el aprendizaje social nos va normando y nos va llevando a algunas actividades. Entonces, lo que se vio es que muchas personas, en vez de estar cara a cara con sus pares, empezaron a tener estas relaciones sociales a partir de videojuegos con comunicación a distancia. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero un poco más adelante voy a hablar sobre las cosas negativas de esto. Ahora también ha habido esto. Dentro de los juegos serios que se han estado desarrollando para diferentes situaciones e inclusive para diferentes condiciones, hay juegos serios que se han desarrollado para mejorar la comunicación. Inclusive hay juegos serios que se han desarrollado con la intención de mejorar la comunicación en personas con la condición del espectro autista e inclusive aplicaciones que tienen que ver para esto. Si nosotros nos damos cuenta, entonces estamos abriendo todavía más el panorama. Y si lo complicamos más, hay videojuegos que se han desarrollado con la intención de que las personas disminuyan el consumo de sustancias psicoactivas y mejoren conductas y comportamientos.
pero lamentablemente no todo es bueno, ¿verdad? Vamos a ver entonces la otra parte, los efectos negativos. Y también vamos, al igual que los efectos positivos, vamos a tomar los efectos negativos con mucha discreción y con mucha cautela. ¿Por qué? Porque, nuevamente, ¿qué vende más, la nota roja o una noticia buena en el periódico? Lamentablemente la nota roja. Nos gusta más ver esta parte como de drama, nos gusta ver más estos efectos negativos y al cerebro le gusta más también ver estas partes. Vamos a ver entonces qué efectos negativos pueden tener los videojuegos durante el desarrollo. La que sigue, por favor. Lo primero y lo que siempre se dice, conductas adictivas, ¿no? Entonces siempre se dice que los videojuegos, o que si mi hijo juega o que si mi hija juega, me van a desarrollar conductas adictivas. Y pues bien, tan es así que la Organización Mundial de la Salud sí está buscando esta parte del trastorno por uso de videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Está buscando los criterios y los síntomas suficientes para poder decir que alguien tiene esta conducta adictiva. Sin embargo, sí tengo que ponerlo mucho en consideración. ¿Por qué? Porque que una persona utilice videojuegos no solo tiene que ver con la parte de que tengo un trastorno por esto, tiene que ver con una serie de factores que se van mezclando y que se van juntando, en los cuales puede jugar tanto porque tiene alguna emoción que no ha desarrollado, puede jugar porque se siente acompañado en el videojuego, o inclusive como en la parte de pandemia, que puede jugar por la situación social y para ver a sus amigos. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que el uso excesivo de videojuegos, y más durante el desarrollo, me puede afectar la parte de la concentración, y esto tiene que ver con precisamente el sistema de recompensa en el cerebro, y este sistema de recompensa en el cerebro no está adecuadamente formado hasta que la persona termina la maduración neuronal, hasta aproximadamente los 21, 24 años, dependiendo de dónde lo busquen y lean. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la concentración se va a ir agregando, o va a ir creciendo, o va a ir mejorando conforme la persona vaya creciendo. Sin embargo, una cosa que tienen los videojuegos es que dan una recompensa muy pronta. Y esta recompensa muy pronta me puede generar una disminución en la tolerancia y en la frustración también. Y esto puede hacer que yo me empiece a distraer más. Vamos con otro punto, afectación de sueño. ¿Y esto por qué? No, pueden regresar. En la misma... Eso, gracias. Afectación de sueño. Y esto tiene que ver con la siguiente parte. Las pantallas, para usar un videojuego yo les dije que necesitábamos la parte de un video y necesitábamos tecnología. Las pantallas liberan algo que es luz azul. Y esta luz azul engaña al cerebro haciéndolo pensar que es de día. Entonces, lo que termina pasando es que cuando yo paso mucho tiempo viendo una pantalla, mi cerebro empieza a tener problemas en el procesamiento de sustancias y mi cerebro piensa que es de día. ¿Eso qué quiere decir? Aunque yo me intente o me vaya a dormir después de haber tenido una jornada extensa de juego, no voy a descansar lo mismo. Y eso es bastante interesante al momento en que yo intento saber qué está pasando en el sueño. Ahora, vamos por otra parte. Muchos de estos videojuegos o muchos juegos generan esta parte de activación en la parte del cerebro. Y eso tiene que ver con la parte de que muchos de estos videojuegos requieren concentración, atención, memoria e inclusive interacción. Y para que sea un videojuego también hay que mencionar que requiere ser interactivo. Entonces, también me va a afectar el patrón de sueño y obviamente la realización de actividades durante el día. Con la situación de las relaciones, aquí esta parte interesante, porque les acabo de mencionar previamente que me ayuda a mejorar relaciones y aquí les estoy diciendo que me empeora relaciones. Me estoy contradiciendo yo solo. No tanto. Realmente sí tenemos que ver esta parte y les voy a hacer un énfasis al final de la presentación sobre la situación de las relaciones. ¿En qué sentido sí me empeora las relaciones? Me empeora las relaciones en el sentido en el cual si yo dejo de hacer otras cosas para irme a jugar y únicamente quiero jugar y juego videojuegos que únicamente son de una sola persona sin interactuar con el mundo. Entonces ahí sí me va a empeorar la parte de las relaciones y obviamente si solo me dedico y si solo quiero estar jugando, mi desempeño tanto escolar como mi desempeño en relaciones sociales, como mi desempeño físico o en actividades deportivas va a ir disminuyendo. Y esto es importante porque, como lo vamos a ver más adelante, es más sencillo que una niño o adolescente que está en crecimiento prefiera una recompensa inmediata en comparación a algo que cueste más trabajo. La siguiente, por favor. Otras partes que se han visto y otras situaciones que se han visto afectadas con el uso excesivo de videojuegos son los problemas de salud física. ¿Por qué? Para la mayoría de los videojuegos, a menos que uno utilice estos de realidad virtual o anteriormente la parte de los
requieren estar sentado y entonces tenemos este problema que la gente empieza a pasar mucho tiempo sentado, aumenta entonces el sedentarismo y esto a su vez asociado a las malas conductas que pueden estar relacionadas con el uso de videojuegos, puede incrementar la parte de obesidad o de mala ingesta alimentaria y esto al final de cuentas se va volviendo un círculo vicioso en el cual mientras yo me vaya desarrollando y vaya creciendo voy a tener problemas ahora no solo de movilidad sino también en la parte de haber consumido pues comida de forma inadecuada y debemos de recordar lo siguiente: cuando uno está en crecimiento y cuando uno está en desarrollo, la conducta alimentaria o las pautas para la ingesta del plato del buen comer son cosas que se tienen que estar enseñando y reforzando. ¿Por qué? Porque el comportamiento de ingesta de alimentos que yo tenga en la infancia va a ser el mismo que voy a cargar a lo largo de toda la vida. Justo esta imagen lo que me está enseñando es como pues de estar en la parte de afuera jugando, uno puede empezar a tener estas conductas que tienen que ver con estar sentado todo el tiempo, empezar a usar mucho la parte de los videojuegos, estar en el sillón mucho tiempo y termina uno desarrollando esta parte de obesidad. Ahora, aguas, como lo he estado mencionando previamente, no quiere decir que por el hecho de uno tener o utilizar videojuegos, uno va a terminar desarrollando estas características. Ahora, también es importante, para la utilización de videojuegos, muchas veces las personas empiezan a hacer o empiezan a tener una conducta bastante interesante. No sé si ustedes se han dado cuenta, si ustedes trabajan mucho tiempo en pantallas o en computadoras o utilizan mucho estas situaciones, la gente empieza a dejar de parpadear. Entonces, esto me va a llevar a la parte de ojo seco, me va a llevar a la parte de fatiga visual, me va a llevar a la parte de tener problemas en los ojos y esto genera a su vez otras complicaciones. Ahora, esta tabla lo que quiere enseñar es cuánto tiempo tenemos que dejar a las niñas, niños y adolescentes jugar o enfrente inclusive de pantallas durante el desarrollo y qué consecuencias puede pasar en caso de que esto no se cumpla. Algo bien interesante, de los 0 a los 2 años de edad, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlos? 0 minutos. Y esto es bien interesante porque si bien sí han salido juegos serios que tienen que ver con el aprendizaje, hasta la fecha lo recomendable es que no se utilicen. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a hacer esto, vamos a encontrar que hay retraso en el aprendizaje. Y esto tiene que ver con que mucho del crecimiento y mucho del desarrollo, inclusive si nos vamos a las teorías de Piaget, que tienen que ver con la parte sensoriomotora, con el desarrollo sensoriomotor, mucho tiene que ver con cómo se aprende a esta edad, con la parte del movimiento y con la parte de la situación sensorial. Entonces, si nosotros no empezamos a tener esto o no fomentamos esto, el aprendizaje se va a ir deteriorando o va a ir disminuyendo. De los 3 a los 5 años, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 30 minutos. ¿Y esto por qué? Si nosotros empezamos a pasar esto, vamos a tener mayores problemas en la tolerancia a la frustración y mayor dificultad para la suspensión del utilizar este tipo de actividades o de videojuegos. De los 6 a los 12 años, aproximadamente 60 minutos. ¿Y esto por qué? También nos aumenta el sedentarismo, la obesidad, la fatiga visual, problemas de sueño. De los 12 años en adelante, aproximadamente 120 minutos, dependiendo de lo lean, pero empiezan a tener problemas en el rendimiento y bajos rendimientos tanto escolar como en la parte social. Con la siguiente, por favor. Ahora, para nosotros también tener esto, hay mucho que se habla de que el contenido de los videojuegos es inapropiado. Sí y no. Si bien sí hay videojuegos que tienen una alta exposición a violencia, tenemos que recordar que lo que se ha hecho es generar esa clasificación de videojuegos. Y esta clasificación existe la clasificación internacional, como en el 2020 en México se hizo la clasificación adaptada de videojuegos. ¿Esto por qué? Precisamente la población al momento del desarrollo tiene un alto riesgo de imitación. Y esto no solo es un riesgo, es una parte normal del desarrollo. La adolescencia crece mucho por imitación. Pero sí sigue bajo estudio que tanto la utilización de estos videojuegos, inclusive clasificación D, puede generar una imitación en población adolescente. Tiene que ver más con la parte de la supervisión, que voy a hablar un poco más adelante. Sin embargo, como podemos ver aquí, la clasificación de los videojuegos tiene clasificación igual que las películas: A, B, B15, C y D. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de esto al momento en el cual nosotros permitimos que en nuestras infancias estén utilizando estos videojuegos. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre unas conclusiones y al final unas recomendaciones. Las recomendaciones son lo más interesante de esto. Vamos a las conclusiones. La siguiente. Los videojuegos pueden ser aliados o enemigos. Al final de cuentas depende del uso, igual que muchas cosas que hacemos. Todo en exceso es malo y todo prohibido es difícil. Y no se trata de prohibir. ¿Y por qué no debemos de prohibir las cosas? Y más que nada en la adolescencia.
A mí, aunque ustedes no estén aquí, me gusta hacer siempre esta alegoría o esta comparación. Si yo en este momento les digo, no piensen en gatitos, estoy seguro que casi todos pensaron en gatitos, los que no se distrajeron. ¿Pero por qué? Porque para negar el constructo, el cerebro tiene que inventar el constructo, tienen que traerlo a la mente y después ponerle un tache de decir que no. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy prohibiendo algo, el cerebro lo va a pensar. Entonces, no se trata de prohibir, lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestras infancias, educarlas, supervisarlas, saber qué está pasando. Y para esto, entonces, tenemos siguientes recomendaciones. ¿Sí? Como les dije, son recomendaciones y es la parte bien interesante. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que hablar con las niñas, niños y adolescentes sobre los hábitos, tenemos que saber qué está pasando, tenemos que establecer reglas y límites para su uso, justo aquí aludiendo a la maestra Montserrat, precisamente dentro de esto entran los límites y las reglas. Tenemos que tener una supervisión adecuada sobre lo que está pasando, tenemos que poner horarios de juego y tenemos que usarlos como motivadores, que estos horarios de juego no interfieran con las actividades de las personas. Ahora, de preferencia tenemos que usar juegos de varias personas, si se ponen juegos de varias personas en el mismo lugar está padrísimo, sino juegos de varias personas a nivel en internet o a distancia, pero sí tenemos que considerar ampliamente qué está pasando. Obviamente tenemos que motivar el uso o la aplicación o la realización de otras actividades durante este momento. Y algo bien interesante, no se debe de interrumpir el juego bruscamente. ¿Y esto por qué? Debemos de recordar que los videojuegos liberan altas cantidades de dopamina. ¿Qué pasa si yo les corto la luz inmediatamente? Pues padrísimo, les acabo de generar una abstinencia, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber irritabilidad, va a haber enojo, va a haber peleas. Lo que se tiene que hacer es, si yo estoy supervisando, tengo que avisar que en determinado tiempo se va a quitar el videojuego. Y en ese determinado tiempo la persona tiene que empezar a dejar las cosas como lo más cuadradas posibles para poder suspenderlo y que no haya esto. Obviamente si entra dentro del límite de las reglas, pero si la persona no lo deja, pues sí tiene que haber una situación de una responsabilidad asociada. Y importantemente, los supervisores tienen que tener una actitud cercana y comprensiva. Tenemos que saber por qué juega la gente, tenemos que saber qué sienten al jugar, tenemos que saber qué juegos les gustan, qué juegos están comprando, con la intención precisamente de dar un seguimiento estrecho. Y pues muchas gracias, con eso es toda la presentación. Les agradezco mucho, es un tema bastante controversial, podemos hablar mucho tiempo de esto, pero creo que con esto queda un poco más claro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Peña. Sin lugar a dudas, la controversia es necesaria para el intercambio de información, pero también la información basada en evidencia de nuestros especialistas, de nuestros expertos, nos ayudan a tener un criterio al respecto de este tema tan importante como es también el uso del tiempo libre, la recreación. Inclusive hablaba el doctor Gerardo Peña sobre el uso de los videojuegos como herramienta terapéutica en diferentes contextos. Sabemos también que en el campo de las neurociencias aplicadas, de la neuropsicología e intervenciones puntuales que se realizan, por ejemplo, en niños, niñas que tienen déficit de atención o alguna otra condición, inclusive algún apoyo que se requiere en niños, niñas que están dentro del espectro autista, también el uso de esta herramienta con fines terapéuticos ha demostrado pues un avance o un complemento en intervenciones integrales. Así que, pues bueno, de igual manera atendemos las recomendaciones del doctor Gerardo, en donde creo que se sintetizan en tratar de buscar el equilibrio del uso del tiempo libre, del autocuidado, y que de la mano, además, se retoman temas como los planteados pues en una crianza, en una educación basada en el respeto, como lo que nos comentó la maestra Monse en la disertación previa. Así que, pues bueno, todos y todas que han estado participando en este segundo panel académico, abordajes integrales para la salud mental infantil, agradecemos desde la Secretaría de Salud, desde la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, a nombre del doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, a nombre de nuestro comisionado maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, pues darles la más cálida atención a cada una de sus inquietudes también que han planteado en los diferentes chats y plataformas, comentarios que han vertido, como dos de ellos
que replico. Lorena Mercado dice: qué información tan valiosa de tan distinguidos disertantes. ¿Cómo puedo contactar con los doctores, con estos profesionales? Me gustaría invitarlos a León, Guanajuato. Muchos saludos desde el Hospital Regional de Alta Especialidad. Así que, pues bueno, ya cada uno de nuestros expositores están tomando nota al respecto. Dice, no dice el nombre de la persona, pero es un colectivo que se llama En Busca de mi Felicidad. Dice: gracias, muchas gracias por la información, una información muy útil. Y así muchos comentarios, y bueno, pues en ese sentido también agradecerles a todas las personas que han seguido este segundo panel académico. Tenemos conectados desde todos los estados de la República, secretarías de salud estatales, instancias federales, IMSS ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás compañeros y compañeras del sector. Qué bueno, que nos da mucho gusto que sigan esta transmisión. De igual manera tenemos comentarios de padres, madres de familia, tutores y algunos otros que provienen de la sociedad civil organizada. Así que, pues muchas gracias nuevamente a la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal del ISSSTE, al doctor Daniel Alejandro Díaz Domínguez de la CONASAMA, a la maestra Montserrat Flores García de IMSS Bienestar, al doctor Gerardo Peña Ordieres de la CONASAMA, y desde luego un agradecimiento muy, muy especial a nuestro equipo técnico de comunicación social y de tecnologías de la información de la CONASAMA, quienes están aquí tras bambalinas, y que gracias también a ellos se ha podido llevar a cabo esta transmisión. Gracias Samantha, gracias Omar, gracias Iván, Cornelio, Charlie. Y bueno, finalmente, aquí dicen muchos saludos tras bambalinas. Y bueno, finalmente recordarles seguir nuestras redes sociales desde la CONASAMA en Facebook y demás plataformas en donde tenemos contenidos como este, y de igual manera seguir y también replicar. Les pedimos mucho apoyo para replicar nuestras campañas, la campaña nacional de prevención del suicidio, Dale color a tu vida, y también una campaña que emana desde Presidencia de la República en coordinación con diversos actores de diversas instituciones, y bueno, con la participación desde luego desde la CONASAMA, que tiene que ver con la campaña de prevención de adicciones. Así que muchas gracias a todos y a todas. Terminamos esta transmisión en tiempo y forma, y bueno, pues se despide la doctora Lucía Ledesma en el uso de la voz, parte de este gran equipo de trabajo de la CONASAMA. Que pasen buenas tardes y hasta pronto.